Bienvenidos a este video de biología. En el video anterior, Interacciones entre especies 1, vimos tres interacciones importantes, como son la depredación, el parasitismo y el comensalismo. En este video vamos a ver tres interacciones más, que son, en primera instancia, la competencia, luego vamos a ver el mutualismo, y por último vamos a ver el neutralismo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera interacción, que es la competencia. Cuando en ecología se habla de competencia, se está haciendo referencia fundamentalmente a la interacción en la cual dos o más poblaciones, ¿sí?, interactúan entre sí. ¿Por qué? Por un mismo recurso, ¿sí?, ya sea por alimento o ya sea por el espacio, ¿sí? ¿Y qué ocurre en esta interacción? Ambas especies o ambas poblaciones en este caso resultan perjudicadas, ¿sí? Si bien una es la que va a ganar, también resulta perjudicada porque consume energía y consume tiempo en la interacción, ¿sí? Bien, en la foto que vemos aquí estamos viendo que en este caso estos dos individuos de la misma especie están compitiendo, ya sea por el espacio o ya sea por el alimento. La competencia puede darse de dos tipos. Uno de esos tipos es la competencia intraespecífica, cuando se da entre individuos de la misma especie, ¿sí? La competencia intraespecífica es uno de los factores que regula el tamaño de la población, ¿tá? Por eso es que se dice que este tipo de competencia es un factor denso dependiente. Denso dependiente, es decir que la densidad de la población va a depender de este tipo de competencia. El otro tipo de competencia es la competencia interespecífica, es decir, entre individuos de distintas especies, ¿sí? Y obviamente una especie influye sobre la otra especie, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Se regulan mutuamente. En base a lo que les dije recién sobre la disputa por un mismo recurso, por ejemplo, un científico de apellido Gause elaboró lo que se conoce como principio de exclusión competitiva, ¿sí? Este principio de exclusión competitiva es un principio muy importante para la naturaleza, ¿sí? ¿Qué establece este principio? Lo siguiente, que dos especies no pueden coexistir, ¿sí?, indefinidamente, ¿sí? No pueden coexistir indefinidamente o en el infinito, ¿sí? Sobre la base, perdón, de un mismo recurso limitante, ¿sí? Del mismo recurso limitante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Una de esas especies va a excluir a la otra.
¿sí? Una especie va a excluir a la otra, ¿sí? En general, la especie excluyente es mejor competidora que la excluida, ¿sí? Por lo tanto, se dice que es más eficiente en el consumo de ese recurso limitado. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro tipo de interacción que elegí para este video, que es el mutualismo. En este tipo de interacción, ambas especies resultan beneficiadas, ¿sí? Por lo tanto, el código de signos es positivo para ambas, ¿sí? En las imágenes vemos distintos tipos de mutualismos, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera fotografía lo que estamos viendo son líquenes, ¿sí? Los líquenes, que son la asociación de algas, fundamentalmente del tipo clorófitas o algas verdes, más hongos. En la segunda, ¿sí?, lo que estamos viendo son las conocidas micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? La asociación de bacterias más raíces de las plantas, ¿sí? O también en otras asociaciones de micorrizas pueden ser de hongos, ¿sí? Hongos más raíces. En general, la asociación de bacterias y raíces forma lo que se conoce como nódulos radiculares en las plantas, por ejemplo, oleaginosas, ¿sí? Y la tercera fotografía, sí, que es esta, estamos viendo un tipo especial de mutualismo, que es la relación planta-polinizador. Hay dos tipos de mutualismos específicos, ¿sí?, o interesantes para, digamos, tener en cuenta. Uno de esos mutualismos es el mutualismo facultativo. Y otro es el mutualismo obligado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de mutualismos? En el mutualismo facultativo, primero, en los dos tipos de mutualismos, ambas especies resultan beneficiadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el facultativo y qué pasa en el obligado? En el facultativo, ambas especies pueden vivir sin estar asociadas. Es decir que, si está la relación entre ellas, bien, es mucho mejor, ¿sí? Pero no necesariamente se necesitan una de la otra. En el mutualismo obligado, necesitan sí o sí una especie de la otra. Es decir, no pueden vivir separadas. Un ejemplo de mutualismo facultativo son, por ejemplo, los peces limpiadores de los dientes de los tiburones, por ejemplo. Un ejemplo de mutualismo obligado son, por ejemplo, los líquenes, las micorrizas que vimos hace un instante. Bien, y para finalizar, la última interacción que les dije que íbamos a ver es
el neutralismo. Si nosotros quisiéramos establecer un código de signos, ¿sí? Sería 0, 0, es decir, indiferente, indiferente. En realidad este tipo de interacción, entre comillas, no es considerada una interacción en ecología, ¿sí? Porque ambas especies resultan indiferentes entre sí. Por lo tanto, no interactúan, ¿sí? No sé, por ejemplo, el hombre con, supónganse, una especie de ave X. Una especie de ave X que al hombre no le resulta útil para alimento. ¿Sí? Hay un claro ejemplo de neutralismo. ¿Sí? La presencia de los dos no beneficia ni perjudica al otro. Los dos se mantienen neutros. Entonces, como repaso, vimos en este video ejemplos de competencia, qué es el mutualismo y distintos tipos de mutualismo, y luego, para finalizar, el neutralismo.